que voy a tener yo con ustedes hasta más adelante, que después voy a tomar una clase. El próximo módulo tiene que ver con procedimiento parlamentario y va a estar la doctora Mercedes Pisitelo, que tiene una amplia experiencia en la Cámara de Diputados y actualmente es la persona que se ve parada atrás del diputado Menem, que es la que acerca los papeles y todo, o sea que tiene un conocimiento desde de la Secretaría Parlamentaria. La idea entonces es hoy terminar este primer módulo y esperarlos para la próxima. Yo, si bien no voy a estar dando clases, los voy a estar acompañando, voy a ser un oyente más durante las clases que vienen. Luego del procedimiento parlamentario viene técnica legislativa con el doctor Pérez Burbón, y luego tenemos con el doctor Joaquín Pinotti, son todos abogados por lo que veo. Vamos a tener todo el tema de la parte presupuestaria y la parte de órganos de control. Por último, cerraríamos el año con una reflexión sobre poderes ejecutivos locales, que estamos en ese caso tratando de acercarles a ustedes un grupo de docentes con mucha experiencia en el tema, que viaja mucho por las provincias, entonces está al tanto de lo que pasa hoy en día en por lo menos en la mayoría de las localidades. El tema que nos trata hoy es un tema que parece un poco, digamos, descolgado de lo que veníamos haciendo, pero en realidad tiene que ver con todo lo que venimos charlando. Nosotros hablamos de la organización de los cuerpos legislativos, hicimos una introducción a la técnica legislativa y hablamos también del asesoramiento. El asesoramiento legislativo o el asesoramiento en cualquier órgano de gobierno ejecutivo implica información. Entonces hoy vamos a hablar de la información, vamos a hablar del acceso a la información y luego vamos a terminar hablando un poquito de ética del funcionario. Nosotros vamos a hablar refiriéndonos al funcionario legislativo, pero todo lo que yo les diga es absolutamente aplicable a los funcionarios de gobierno en general, en cualquiera de los órdenes. Van a recibir un manual que escribimos nosotros desde IQL, que era el órgano de asesoramiento del PRO hasta hace poco, y ahí van a tener el desarrollo mucho más amplificado de todas las clases. Ahí tengo un alumno nuevo que está con Sergio, que es muy lindo. Bueno, yo también tengo perros, así que bueno, bienvenido a tu compañero Sergio. Bueno, vamos a empezar con el tema de transparencia activa y transparencia pasiva. Voy a compartir. Bien. Transparencia activa y transparencia pasiva. Ustedes seguramente han oído hablar de transparencia todo el tiempo. Vamos a tratar de entender de qué se trata cuando la legislación habla de transparencia. Y cómo se da en dos facetas, en una faceta activa y en una faceta pasiva con referencia al órgano de gobierno. ¿Qué es y para qué sirve la transparencia? Vamos a mirar primero la primera parte de esta pregunta, ¿qué es? Y luego entender para qué sirve. Transparencia, según la Real Academia Española, es la cualidad de algo que es claro y evidente, que se comprende sin duda o ambigüedad. Es decir, algo transparente es algo claro y es absolutamente evidente. Este sería lo primero que entendemos por transparencia. Pero también, cuando uno avanza en la doctrina, se encuentra con que transparencia es un indicador de calidad de los gobiernos que aspiran a ser democráticos. Cuanto mayor transparencia, mayor es la calidad de ese gobierno en el ámbito de los gobiernos democráticos. Y también es un presupuesto para la participación ciudadana. Si nosotros no tenemos transparencia de las acciones de gobierno, transparencia de la información que
posee el gobierno, es muy difícil la participación ciudadana. Los datos del Estado son un input necesario para que nosotros podamos analizar si las decisiones que se toman son las decisiones que nosotros creemos adecuadas o correctas, o por lo menos para entenderlas. Entonces, transparencia es un indicador de calidad de gobierno democrático. No hay gobiernos democráticos esencialmente si carecen de transparencia en su accionar y en la provisión de sus datos, y es un elemento necesario para la participación ciudadana. Si vamos a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, tenemos un artículo que es el 14, que nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras, oralmente, por escrito, en forma impresa, artística o cualquier otro procedimiento de su elección. Entonces tenemos que la transparencia es la cualidad de ser claro y evidente, es un indicador de la calidad de los gobiernos que aspiran a ser democráticos, es un presupuesto necesario para que los ciudadanos puedan participar, y también es un componente del derecho a la libertad de expresión. O sea, no hay libertad de expresión si no hay transparencia. Aquí aparece otro concepto que vamos a sumar a esta definición, a esto de qué entendemos por transparencia, que es el concepto de gobierno abierto. Tal vez lo hayan escuchado hablar. Se habló mucho de gobierno abierto durante la presidencia de Mauricio Macri y se trabajó mucho en esto. Gobierno abierto es aquel que está decidido a realizar reformas que promuevan la inclusión, participación de los ciudadanos en la creación de políticas públicas. Es decir, un gobierno abierto es el que sienta al Estado y a los ciudadanos en conjunto para co-crear, esta es la palabra que se utiliza en el lenguaje del gobierno abierto, políticas públicas. Existe una alianza de gobiernos abiertos donde están casi todos los países occidentales, y esta alianza de gobiernos abiertos en la Argentina se incorporó en el año 2012 y se mantiene hasta el día de hoy. Esta alianza de gobierno abierto, los países que la integran se tienen que comprometer en planes de acción para alcanzar gobiernos abiertos, para alcanzar gobiernos donde participe la ciudadanía. Y la Argentina implementó ya 5 planes de gobiernos abiertos, la mayoría, les digo, durante la época del presidente Macri, y lo hizo en 3 ejes diferentes. Como lo ven acá, el eje innovación, el eje datos abiertos y el eje gobierno abierto. Acá les muestro lo que se hizo en materia de datos. Ustedes pueden entrar a la página datos.gov.ar y van a encontrar datos de la Argentina. Son datos que han sido proporcionados por los ministerios o por distintos organismos, que se presentan de una manera que ustedes los pueden utilizar, copiar, modificar, reconstruir. Ustedes pueden manejar esos datos en su esfera privada, académica o profesional como mejor lo quieran. Esos datos están curados, quieren decir que se ha cuidado de que sean datos ciertos, datos exactos, datos que pueden ser verificables, y están brindados en una manera absolutamente abierta, para que ustedes puedan utilizarlos y trabajar con ellos como lo necesiten. No sé el grado de actualización que tiene datos.gov.ar en este momento, pero aún no estando actualizado hay muchos datos. Acá solamente hay dos áreas, digamos, de datos, pero porque, digamos, yo tomé esta foto de la página web y no me entraban los demás, pero hay datos de casi todos los órganos de gobierno. Les dije que cuando Argentina ingresó en 2012 y a partir del 2012 se propuso 5 planes de gobierno abierto, un eje tenía que ver con los datos y el otro eje tenía que ver directamente con lo que es la esencia del gobierno abierto, que es la participación
de la ciudadanía en la formulación de políticas públicas. Entonces, si ustedes entran en el sitio web de la Cámara de Diputados, van a ver que hay un proyecto de ley de reforma de la ley 24.747 sobre iniciativa popular, que fue hecho, co-creado con la ciudadanía. Estos procesos se hacen a través del Poder Ejecutivo, elabora un proyecto, un borrador de proyecto, lo pone a consideración de la ciudadanía y lo puede hacer de diversas formas, o hacerlo todo de manera digital, donde ustedes entran y opinan, o hacerlo a través de eventos, a través de reunión, de seminarios, a través de presentación de distintos temas digitalmente o presencialmente, y la ciudadanía va opinando y la ley el proyecto de ley se va conformando con todos los aportes. No es lo mismo que la iniciativa popular en sí misma, porque la iniciativa popular es desde la ciudadanía, le proponen al gobierno un proyecto. Acá es al revés, es el gobierno el que esa vez decidió que como había que reformar la ley justamente de iniciativa popular, quería saber cuál era la opinión de la ciudadanía. Y luego se hizo el mismo procedimiento con un proyecto de gestión de intereses, que es el tema del lobby, que no fue presentado, pero que está listo. También se trabajó con la ley de acceso a la información igual, es decir, hay varias iniciativas que se realizaron por medio del plan de cumplimiento del gobierno abierto y otras, por lo que yo les conté la otra vez, que hay un sistema de participación ciudadana, el decreto 1172, que es muy interesante, que se llama formación participativa de normas. También se hicieron leyes o proyectos de ley a través de estos mecanismos. Y el tercer eje del plan de gobierno abierto era el de innovar. Entonces, en su momento, en el 2018 y en el 2016, se crearon plataformas, por ejemplo, la plataforma CompAR o Contratar, que son plataformas donde se puede seguir, se hacen las licitaciones, subastas y todo tipo de registración electrónica. Hoy en día eso también sigue funcionando, donde se ven los oferentes, se ve cuál es la licitación que está vigente, los estados que está cada una de las cada una de las licitaciones y demás. Bueno, esto es lo que entendemos por transparencia. La transparencia, cualidad, lo repetimos de nuevo, de ser claro y evidente, un indicador de la calidad de los gobiernos que aspiran a ser democráticos, el presupuesto necesario para que los ciudadanos puedan ejercer participación, un componente del derecho a la libertad de pensamiento y una pieza fundamental de los programas de gobierno abierto. O sea que no es simplemente algo claro, sino que cuando hablamos de transparencia, hablamos de todo esto. ¿Cómo se alcanza la transparencia? Porque bueno, ya dijimos lo que es, pero ¿cómo hace el Estado? Nosotros le estamos pensando desde el Estado. El Estado en sus distintos niveles, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cómo se alcanza? Bueno, poniendo información a disposición de la ciudadanía y permitiéndole a la ciudadanía que la pueda consultar de manera muy sencilla, muy accesible, no onerosa y a su vez que la persona pueda reutilizarla. Reutilizarla significa modificarla, significa, digamos, cambiar sus dimensiones, utilizarla como lo necesite el ciudadano. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer el Estado para fomentar la transparencia y que tiene que ver con lo que venimos definiendo como transparencia es poner la información a disposición de la ciudadanía. Va de suyo que lo otro es fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Pero la participación de la ciudadana en la toma de decisiones no es un opinómetro, sino que es la ciudadanía sentada con una determinada metodología, con coordinadores de reuniones y toda la gente que va dando opiniones para la formulación de la política pública, llevando adelante todo el proceso metodológico que está muy desarrollado en el Estado de toma de decisiones de políticas públicas. También un Estado que es transparente o que quiere fomentar la transparencia tiene que proveer mecanismos de rendición de cuentas. El Estado argentino ha provisto una gran cantidad de mecanismos de rendición de cuentas.
Algunos son más elaborados que otros, algunos, pero la mayoría no sé si son consultados por la ciudadanía. Tenemos la rendición de cuenta de los organismos que rinden cuentas, por ejemplo, el Ministerio de Economía, que rinde cuenta con el presupuesto ante la ejecución presupuestaria, ante la Comisión Auditora de Cuentas, tenemos mixta revisora de cuentas, tenemos la rendición de cuenta que hace cada legislador cuando les cuenta a ustedes y utiliza, antes lo hacía a través de una publicación, en papel físico, luego la empezó a hacer digitalmente, y los legisladores le dan a conocer a ustedes en qué temas se están tratando e interviniendo. Los organismos también tienen cada uno de ellos toda una serie de mecanismos de rendición de cuentas. Lo que pasa que, como les digo, me parece que así como no leemos la gran cantidad de informes que genera el Poder Ejecutivo o que generan los organismos descentralizados en cualquiera de los niveles que estemos, tampoco le estamos prestando demasiada atención al mecanismo de rendición de cuentas, salvo la figurita de las declaraciones juradas, que es lo que, bueno, por lo menos desde el punto de vista periodístico, es lo que más se da a conocer. Y también estos países que tratan de alcanzar los niveles de transparencia, como en el caso nuestro, que estamos dentro de la Alianza de Gobiernos Abiertos y demás, es la implementación de la Agenda 2030, que en realidad desde desde el año pasado está suspendida, digamos. Pero seguramente se retomará más adelante. Ahora, hay una ley, la ley 27275, y esta ley habla de transparencia activa y transparencia pasiva. Esta es la ley de acceso a la información, también conocida. Entonces, ya sabemos lo que es transparencia, ya sabemos lo que significan los distintos niveles, y ya vimos cómo el Estado tiene que fomentar determinadas cuestiones, como ser la información, la participación, el cumplimiento de la Agenda 2030 y demás, para generar transparencia. Ahora, esta transparencia, como les dije cuando inicié esta presentación, tiene dos caras. Una que es activa para el Estado y una que es pasiva para el Estado. La transparencia activa del Estado es la obligación que tienen los órganos de publicar toda su información útil y que esté de manera oportuna, permanente y que sea relevante a disposición de la ciudadanía, sin que la ciudadanía tenga que hacer ningún requerimiento. Es lo que ustedes ven cuando entran al sitio web de un ministerio, cuando entran al sitio web de la Cámara de Diputados, cuando entran al sitio web del Consejo Deliberante. Es la obligación que tiene ese organismo de Estado para brindarles a ustedes información. Y no se basa solamente con decir que está obligado a publicar, sino que hay un artículo en la ley 27275, que es el artículo 32, que dice todas las cosas que tiene que publicar el Estado en su sitio, y que por lo tanto es como esta ley se aplica a todos los órganos de gobierno, es aplicable para el Consejo. Por supuesto que estas leyes después van a tener sus adhesiones provinciales o las leyes provinciales en el tema. Pero fíjense, por ejemplo, lo que dice: los sujetos obligados, que son todos los órganos de gobierno, los descentralizados, las universidades, las ONG que manejen fondos públicos, etcétera, tienen que presentar un índice de la información que estuviese en su poder, su estructura orgánica y sus funciones, es decir, tienen que mostrarles a ustedes su organigrama, las nóminas de autoridades y personal, de plantas transitorias y permanentes, las escalas salariales, el presupuesto asignado si hay programas o áreas, las transferencias de fondo, las contrataciones que se realicen. Si ustedes entran en el sitio web del Senado van a encontrar que dice transparencia, un sitio de transparencia, y cuando abran van a ver toda la información que el Estado. Ahí pueden saber, por ejemplo, digamos, el personal, qué categoría tiene, dónde está trabajando,
Cada legislador a su vez tiene un sitio que ahí va a tener también información sobre su equipo de trabajo y demás. Lo mismo pasa en la Cámara de Diputados. También tienen que poner los informes de auditoría y evaluaciones, los informes del jefe de gabinete, los servicios que brindan. Es decir, si hay trámites, tienen que poner los trámites a disposición, el procedimiento y la forma de llevarlo adelante. Todo tipo de normativa, ustedes si entran a nivel del Senado de la Nación van a ver que están las resoluciones de presidencia, los decretos de presidencia, las resoluciones bicamerales. Las declaraciones juradas de los funcionarios, acá el tema con las declaraciones juradas es que si bien la ley establece que tienen que estar a disposición de la ciudadanía, cada uno de los organismos del Estado ha determinado un procedimiento diferente para que ustedes puedan consultar las declaraciones juradas, que después lo vamos a ver al final. Bueno, cualquier toda otra información es activa porque es el Estado el que tiene que hacerlo. El ciudadano solamente se sienta a mirar, digamos, no pide nada ni exige nada. Pero después está la transparencia pasiva, que es el derecho que tenemos todos de pedirle al Estado una información cualquiera. Una información que nosotros podemos pedirla solo identificándolos con nuestro nombre y apellido y que no tenemos que dar el fundamento de por qué la estamos pidiendo. Lo que hay que tener en cuenta con el tema de transparencia pasiva, que es lo que vamos a ver después como acceso a la información pública, es que es un derecho humano. Es decir, que no puede ser conculcado y aunque estuviéramos en un lugar donde no hubiera ley de acceso a la información pública, por la vigencia del Pacto de San José de Costa Rica, podríamos perfectamente exigir que nos den la información. ¿Cuál es esta información de la que hablamos y que tiene que disponer el Estado? El Estado tiene que tener, por supuesto, información que sea confiable, es decir, información que esté verificada, información que los datos estén curados, es decir, que se haya hecho un trabajo sobre los datos para darnos la certeza de que esos datos son confiables o verdaderos. Tiene que tener información exhaustiva sobre todas las actividades que realiza porque tiene que ponerla a disposición del ciudadano. Esa información, por supuesto, hay un límite porque si el Estado tuviera que trabajar con toda la información sería casi imposible, entonces se le pide que tenga la información que sea relevante. Y si yo voy a pedir una información que el Estado no la tiene, o por lo menos no la tiene organizada como yo se la estoy pidiendo, no le puedo exigir que me haga un trabajo para mí. O sea, yo no le puedo exigir al Estado que actúe estoy haciendo mi trabajo, estoy haciendo una auditoría o estoy haciendo inclusive una tesis de maestría, no le puedo pedir al Estado información que tenga que trabajarla más allá de la información relevante, exhaustiva y confiable que tiene. ¿Me entienden cómo es esto? O sea, yo no puedo poner a trabajar al Estado para mí. La información tiene que ser oportuna, es decir, que debe estar en el momento en que se necesita, por eso la ley trae plazos para que se le conteste al que pide y en principio tiene que ser concisa, pero en los casos en que se necesita una información que implique costo muy importante de fotocopiado, hoy en día con digital no es tanto problema, pero a veces eso se solicitan, no todo está digitalizado. Por lo tanto, está el otro tema de la tecnología. Me imagino que hoy en día, con las herramientas que hay de inteligencia artificial, sería posible establecer programas donde los agentes de la inteligencia artificial pudieran ordenar toda la información que está disponible, inclusive establecer programas de digitalización y con costos bajos digitalizar todo el Estado. Gran parte del Ejecutivo se ha digitalizado desde que existe el expediente digital, pero acá en los órganos legislativos no tenemos expediente, todavía seguimos con el papel y con carpetas que están guardadas en archivos. Cuando los proyectos se terminan, pasan al archivo y ahí los empiezan a digitalizar, pero es cierto tiempo, no es de aquí hasta, digamos, desde 1862 a la fecha, no van a encontrar la información. La digitalizada que ustedes encuentran en las páginas web del Congreso es de 1984, más o menos. Lo que es interesante saber para alguien que está afuera
acá lo pongo para el órgano legislativo, pero en realidad sería lo mismo para cualquiera de los otros órganos. Me refiero a todos, me refiero a la auditoría, me refiero al Poder Judicial, me refiero a más. Hay un montón de legislación, de información que es producida por los propios sujetos actores, es decir, en nuestro caso, si hablamos del legislativo, por los legisladores. Los legisladores producen información porque para desarrollar un proyecto consultan, para consultar adquieren información, tienen datos y todo eso tendría que estar disponible para el resto de los legisladores y para todo el órgano, porque cuando van a tratar los temas, en realidad los reglamentos dicen que cuando yo hago un proyecto tengo que informar todo lo que consulté, y el reglamento del Senado es más grave todavía porque dice que no puedo utilizar aquella información de la que no haya dado cuenta en mi proyecto. Por supuesto, esto que le estoy diciendo yo no se cumple, pero la esencia es esa, digamos, todo, porque si no, el legislador no puede intervenir si no cuenta con la información disponible. Pero también hay mucha información en poder de las autoridades de las cámaras. Ellos tienen no solo la información de sus resoluciones, de sus decretos, dictámenes y demás, sino también información administrativa. La parlamentaria es casi toda pública, está establecida en el reglamento, en las cartas orgánicas municipales o en los reglamentos de cuando se organizan los cuerpos legislativos, cómo esta información tiene que ser pública, pero la administrativa en poder de las autoridades de las cámaras generalmente es la que está un poco más escondida. Hay información que producen las comisiones, porque las comisiones tratan los temas, llaman a gente, hacen audiencias, invitan a expertos, levantan actas. Por ejemplo, aquí y muchas veces se desconoce esto, se ha tomado una costumbre ahora de que los legisladores, a raíz de que, digamos, no está siendo fácil encontrar consensos ni legislar de común acuerdo, piden que se tome lista de quienes están presentes en las comisiones y en voz alta. En realidad, toda la información de quienes van en las comisiones y qué ha pasado realmente en las comisiones, aparte del video, que ahora está, desde tiempo inmemorial está en las actas de las comisiones. Y ustedes podrían venir a ver las actas de las comisiones y la comisión no puede negársela, brindar esas actas. Luego hay un montón de información que elaboran los organismos internos. Aquí depende de la envergadura que tenga el órgano legislativo, va a tener mayor o menor cantidad de órganos de asesoramiento interno. En el caso del Congreso de la Nación, que sería el órgano más grande de todos, tenemos dos áreas definidas, una que es la de información parlamentaria y la otra de referencia legislativa, que se ocupan de generar la información parlamentaria que uno necesite, inclusive de hacer trabajos especiales y búsquedas. En el sitio web hay trabajos especiales con muchos temas que están ahí dispuestos para la consulta ciudadana. La verdad que no sé qué tipo de consulta o tráfico que hay. En el caso del órgano legislativo, en la parte parlamentaria, la información es pública toda. En la parte administrativa hay datos de tipo personal que no se suministran, algunos porque no se puede hacer por la ley de protección de datos. Y muy excepcionalmente, en la parte parlamentaria hay información secreta, por ejemplo, cuando se realiza una sesión secreta, que si bien el producto de la sesión secreta luego se publica, no se publica la discusión. Pero eso yo nunca, desde que estoy, he visto desde el año 84 una sesión secreta, así que en realidad es casi inexistente. En estas épocas, ¿no? Antes no. Ahora, no basta solo la información que produce el órgano, sino que también está la información que se produce desde afuera del órgano. En este caso, como les digo, esto se vuelve a aplicar para cualquier nivel y para cualquier órgano de gobierno, nacional, provincial o municipal. El ciudadano trae información siempre, o llega con su proyecto, o llega con su petición, o llega con el aval de un experto, o llega con un tema que se le ocurrió y le parece interesante, y viene a las comisiones o habla con los legisladores. Las ONG, por supuesto, cuando están interesadas en el tema en que se trata, generan informes, generan presentaciones, generan
digamos, audiencias públicas, generan programas televisivos, etcétera, y también actúan en las redes. Los lobistas, que generalmente, como nosotros no tenemos ley de lobby, aquí se lo ha connotado siempre como algo no demasiado positivo, lo cual es un error. Los lobistas en realidad se disfrazan como directores de relaciones públicas de las empresas o asesores de la presidencia de la empresa, y también se presentan para gestionar sus propios intereses, y normalmente son los que traen la información de mayor calidad, que puede ser que no sea la que nosotros vamos a utilizar, pero sí es la que nos ayuda a pensar el voto para el legislador. Los centros académicos, todos, cuando pueden, participan, y cuando se les pide participación, con muchísimo gusto lo hacen, y el resto de los organismos del Estado, porque el Ministerio de Economía, el Ministerio de Defensa, el Defensor del Pueblo, el Defensor del Niño, todos ellos están obligados por la ley de su creación a enviar informes para ser puestos a disposición pública. Con respecto a los centros académicos, les quiero contar que en el gobierno pasado, no en el gobierno pasado, sino en el de Macri, y algo en el gobierno pasado, pero no demasiado, algunos centros académicos, como la Universidad Austral, trabajaron con las cámaras en algo que se llama el proyecto de legislar sobre evidencia científica, que es un sistema que tiene un procedimiento que se lleva a cabo en muchos países. Aquí vinieron a visitarnos de Inglaterra principalmente, donde cuando el proyecto ingresa, inmediatamente que se decide que se lo va a tratar, si tiene una envergadura técnica importante, se lo envía a los centros académicos para escuchar su opinión. Y los congresos han creado, o los parlamentos, según los llamemos, han creado una red de lo que llaman estos centros académicos, que informan a los órganos parlamentarios sobre la evidencia científica que apoya o no apoya la pretensión de un legislador. Acá se creó una comisión, y en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, funciona efectivamente un área que se ocupa de esta gestión. Nosotros acá hay algo en diputados, en Senado nada. Lo más importante de toda esta información que les estoy contando y que está a disposición para el ciudadano es utilizarla como la necesite y para lo que necesite. Para defenderse en un proceso, para entender, para iniciar un negocio, quiere saber determinadas cosas, es decir, es fundamental. Y para el hombre de gobierno, en cualquiera de los órganos de gobierno que está, para tomar su decisión. Ahora, esta información, así como llega en cantidades enormes y cada vez más. Entonces aparece un oficio, digamos, que es muy común en muchos países, pero que nosotros, si bien lo tenemos, porque la gente que trabaja en los parlamentos realmente hace esto, no lo tenemos catalogado como tal. Si ustedes recibieron el PowerPoint, habrán visto que yo en el cuadro de asesoramiento puse a lo que yo llamo analistas legislativos, que es el nombre que tiene en inglés, que son quienes analizan la información y la procesan de tal manera de que sea útil para la toma de la decisión. Esto requiere una habilidad intelectual especial, porque tienen que, como dice acá abajo, acceder a la información, interpretarla y extraer lo sustancial de lo que los expertos le dicen, porque no hay tiempo como para hacer una investigación desde el área parlamentaria. Estos analistas legislativos hoy están disfrazados de asesores parlamentarios, pero la mayoría de ellos no son asesores expertos en un tema, sino que son valiosos asesores en análisis de información que sea oportuna, conveniente para el legislador. Ahora voy a terminar con esto y ya les doy la palabra. De lo que yo les he contado y que figura en este PowerPoint, ustedes sepan que, como se los he repetido varias veces, es aplicable a todos los órganos de gobierno en todos los niveles. Que el funcionario y el equipo deben procesar toda la información, no se la pueden dar a borbotones a quien ha de tomar la decisión. La cantidad y la variedad de información que circula en los ámbitos de gobierno no es aprovechada debidamente. Como les conté,
que no sabemos si alguien lee esa gran cantidad de informes. Miren, nadie lee. La ciudadanía se queja, ustedes están ansiosos, quieren saber qué pasa en el Estado, le interesa, dicen que los medios no le informen y ustedes tendrían un medio de informarse gratuito, que lo bajan de cualquier sitio web de Cámara de Diputados o del Congreso de la Nación, que es el informe del jefe de gabinete. ¿Saben cuánta información hay en las 3.000 o 4.000 preguntas que por mes a cada una de las cámaras responde el jefe de gabinete? Ustedes quieren hacer un proyecto que tiene que ver, por ejemplo, con la registración o el trabajo rural en su localidad. Lo primero que hay que hacer, a ver, es qué ha informado últimamente el jefe de gabinete sobre el tema rural, sobre el trabajo rural. Es decir, lo primero que uno tendría que, porque es la forma, digamos, de información consolidada más importante que tenemos y la desaprovechamos. A tanto la desaprovechamos que los legisladores les hacen la pregunta y después no usan esas preguntas para hacer proyectos. En realidad se ha vuelto una especie de presentación escénica de un señor del gobierno que viene a pelearse con los señores opositores del Congreso que vienen a decirse cosas entre ellos que no son muy agradables, cuando en realidad ese informe escrito tiene una cantidad de información que ustedes no saben. Yo les puedo asegurar, porque yo tuve durante el gobierno del ingeniero Macri que hacerme cargo de esa área y era quien elaboraba junto con 80 personas el informe del jefe de gabinete. Y les aseguro que la información es absolutamente confiable, porque nadie se anima a dar información del jefe de gabinete que no sea la correcta o la adecuada. Puede faltar información, pero no va a ser información equivocada por la gran cantidad de niveles de revisión que eso tiene antes de llegar al Congreso. Ninguno de los sistemas que tenemos de acceso a la información es público en nuestro país está completo. Uno de los problemas más graves que hay es la gran cantidad de bases de datos y la falta de digitalización, como les dije, y falta todavía en esta información que tenemos, que no es la mejor, pero tenemos información, todavía nadie ha pensado en, salvo el expediente digital del gobierno ejecutivo, que no tenemos acceso a los ciudadanos, de ver cuáles han sido los documentos preparatorios que dieron lugar a la decisión. Es como si yo viniera al Congreso y le pidiera que me diga de la ley bases cuáles son los documentos que se utilizaron en las comisiones, en la elaboración del proyecto que mandó el Ejecutivo, porque lo podríamos pedir porque el Ejecutivo es colegislador, que fueron los documentos previos que se utilizaron antes de elaborar el proyecto. Eso todavía nosotros no lo trabajamos. Bueno, acá concluimos esta primera parte y voy a ver ustedes cómo están, que si me han preguntado algo, hay 38 mensajes. Acá me pregunta Nora, ¿dónde están los informes del jefe de gabinete? Nora, están en el sitio web de ambas cámaras. Si lo buscas, lo vas a encontrar por ahí. No creo que el INDEC sea falso. ¿Quién me está diciendo? Lilian Ferreira. Lo que está pasando con el INDEC, que es que la base de datos del INDEC toma en consideración cuestiones que, digamos, que ya no son importantes y no mide otras. Por ejemplo, cuando calcula la inflación, no calcula el aumento de Netflix ni de las plataformas digitales, no calcula el uso de los teléfonos celulares, no calcula Flow, porque estaba pensado, los datos son las del uso de los teléfonos negros que teníamos antes. Están hablando, yo estuve hace poco hablando con el presidente, el director, ¿cómo se llama? El presidente del INDEC, y están reformulando los datos, igual que la gente, digamos, quiero ser objetiva porque las cosas que me contaron me parecen que son ciertas. Entonces no me animo a decir para nada que es falso, porque de hecho hemos tenido problemas con algunas comunas en la provincia que fueron, eh, a ver, les cuento. Cuando se hace el censo, el INDEC solo censa la cantidad de gente y cuando terminó de censar la cantidad de gente, le manda al organismo de índice provincial,
le dice, bueno, esta es la cantidad de habitantes que hay en Santa Fe. Distribuirlo como es la forma que están distribuidos ustedes por común y demás. Entonces, en el último censo se cometieron un montón de errores en esta distribución a cargo de las provincias, no en el INDEC nacional, que el INDEC está solucionando. O sea que les veo, por lo menos desde el acercamiento que hemos tenido nosotros por distintos temas de la provincia de Santa Fe, una disposición a solucionarlo y entre ellos bueno, nos han contado este tema del cambio que todos piensan que es para ocultar la inflación, pero no sé, voy a creerles. ¿Alguna otra cosa más? No estoy viendo saludos. ¿Alguien tiene la mano levantada? No, no fue una farsa, se cambiaron las formas, Roxana, yo no voy a defender al INDEC, pero lo que nosotros llegamos, porque nosotros hicimos varios proyectos y en esos proyectos eh, hubo más manejo de farsa provincial que nacional. Y se cambiaron las formas de medición. Por supuesto, Liliana, en la verdura y la fruta dicen otra cosa. Bueno, pero el tema no es el INDEC en realidad. Simplemente les contaba algo que me tocó trabajar y que de hecho estoy trabajando estos días y entendiendo un poco más cómo era el INDEC. Por supuesto que si ustedes quieren saber datos específicos, el INDEC también está obligado a darles datos, o sea que ustedes pueden ingresar con un pedido de acceso a la información y pedirles. Bueno, Guille, ¿hay alguna mano parada que yo no veo? ¿No? No, no, ¿Eh? no, no, no veo. Bueno, ¿qué es lo que querés saber de ONG, Silvio? ¿Me pones ONG? Las organizaciones no gubernamentales que manejan fondos públicos tienen que, ¿cómo se llama?, rendir cuentas también. Están obligadas por ley. Y también hay derecho de acceso a la información con respecto a ellas si es que utilizan, ¿cómo se llama?, información, si utilizan bienes del Estado. Bueno, estamos. Vamos a seguir con la segunda parte. A ver cómo andan, que los veo a todos ahora. Sigo viendo algunas fotos, pero los de siempre los veo a todos. Bueno, se los ve cansados algunos. Yo también estoy cansada y eso que es lindo. Bueno, no estoy compartiendo, ¿no? Bueno, hablamos de transparencia activa y les dije que estaba el artículo, yo los números del artículo nunca me los acuerdo, pero ya se lo repito, el artículo 32 de esta misma ley 27.275, título 2, es la que tiene toda la parte de transparencia activa, o sea, la obligación que tiene el Estado de publicar sin que ustedes, ¿cómo se llama? ¿Qué te pasa, Silvia, con la mano? No sé, ¿no estás viendo? Te vemos bien. Eh, la ley esta tiene todo lo que tiene que ver con el derecho de acceso a la información pública, que es lo que les comenté, la transparencia pasiva, donde el Estado espera pasivamente que el ciudadano le pregunte cosas y le dé a conocer las cosas. Esta ley tiene por objeto garantizar el efectivo derecho de acceso a la información y establece también cuáles son los procedimientos para acceder, para plantear un acceso a la información. ¿Cómo presentan una solicitud de acceso a la información? Primero tienen que ir ante el organismo al cual le quieren preguntar. Van o lo hacen por internet, o le mandan una nota, o hacen que alguien lleve un papel. No importa, no hay ningún tipo de formalidad. Ustedes van y le presentan esa nota, que puede ser, tiene que ser escrita, pero también puede ser electrónica,
no necesita ninguna formalidad, pueden poner solo la pregunta si quieren. Lo único que tienen que identificarse, número, nombre y apellido, y le piden el DNI, y tienen que redactar la pregunta que quieren hacer. Generalmente este es el problema, me tocó a mí cuando yo estaba en acceso a la información pública acá en el Senado, que la mayor parte de las veces no entendíamos qué nos preguntaban. Cuando no entendíamos qué nos preguntábamos, en lugar de rechazar el acceso y mandárselo de nuevo, tratábamos de tener una comunicación no formal con la persona, si es que nos había dejado algún dato, para poder, los datos de contacto, para poder pedirle que nos explicitara qué información, qué tipo buscaba, porque a veces pedía todo lo que existe sobre tal cosa y en realidad eso era una cantidad de información que nosotros no se la podíamos organizar, pero a lo mejor necesitaba solo una parte. Entonces, con la charla se convenía cuál era la información que quería. Cuando entre esa presentación, seguro va a entrar por la mesa de entrada del organismo. En cualquier organismo que ustedes vayan y le hacen ingresar un pedido de acceso a la información, esto a nivel nacional, provincial y local, entra por una mesa de entrada. ¿Qué puede pasar? Que exista un responsable de acceso a la información, como tienen muchos organismos. Entonces, la mesa de entrada le dirige eso al responsable y a partir de ahí comienza el procedimiento. O que ustedes se hayan equivocado porque ese organismo al cual ustedes acceden no tiene la información que ustedes están buscando. Entonces, la mesa de entrada o el responsable, por su cuenta, tiene que dirigirlo él al organismo que corresponde. O sea que si ustedes se equivocan, igual el acceso a la información va a llegar al sujeto que tiene que responder. Por supuesto que les deben entregar una constancia, digital o no, de que ustedes han hecho la presentación y también si ha habido una remisión por parte del funcionario que recibió de la mesa de entrada o el responsable y que le dice que tiene que derivar esa solicitud al organismo correspondiente, eh, lo tiene que hacer en un plazo, 5 días hábiles, no se cuentan feriados ni fines de semana, y le debe notificar a ustedes de que eso que ustedes ingresaron lo envió a otro organismo, que va a ser el que les va a contestar. En todos los casos, siempre, desde la informalidad y con los medios electrónicos, debería tratarse de que este trámite sea lo más sencillo posible. Ustedes como ciudadanos común, sin conocer su cargo, su actividad, qué es lo que hacen, a dónde va, para qué lo quieren, pueden pedir la información que el Estado tiene que tener para ustedes. Una vez que ustedes ingresaron ese pedido, sin formalidad alguna, hay 15 días hábiles para que el organismo les conteste lo que ustedes preguntaron. 15 días hábiles, como no se cuentan los fines de semana y los feriados, se hace unos cuantos días más. Puede pasar que en esos 15 días hábiles el organismo no les pueda responder. Entonces, en tal caso, les tiene que pedir una prórroga, pero tiene que ser explícito, tiene que contactarse con ustedes y decirle que les ha pedido una prórroga y le tiene que justificar por qué necesita la prórroga. Ustedes podrían decir que no, como también podrían decirle 15 días hábiles, yo, es una cuestión de emergencia, no puedo esperar. Generalmente si hacen una cosa así, posiblemente se plantee un conflicto que vayan a tener que dirimirlo o a nivel de la agencia de acceso a la información pública que haya a nivel nacional o local o por ahí al nivel judicial, porque normalmente no operan estas reducciones de plazo, aunque la ley lo permite. La respuesta, por supuesto, que tiene que dar el organismo, tiene que dar dentro de los plazos establecidos, los 15 días, y si pidió la prórroga, 15 días más. La información que tienen que brindarle es la información completa de lo que ustedes pidieron. Si esa información tiene una parte que es restringida, por ejemplo, porque tiene nombres de personas o datos personales, en tal caso, les pueden dar la información con lo que se llama el sistema de tachas. O sea, le tapan los nombres, le tapan los datos de identificación. Y hoy en día, hoy en día electrónicamente también se puede hacer de que ninguno de esos datos personales
figuren en la información que ustedes le dan. Si lo que ustedes están pidiendo es cuestiones que tienen que ver con datos personales, eso es otra cosa y hay que ir a la ley de datos personales, que es muy restrictiva en cuanto a la circulación de datos personales. La justificación de las excepciones tiene que ser siempre hecha por el organismo. Es decir, el organismo tiene que decirle, mire, yo no le puedo dar esta información porque es secreta, no le puedo dar esta información porque no puedo anonimizarla, no le puedo dar esta información porque se perdió en la última inundación, pero se lo tiene que justificar. No basta con que le diga no, no la tengo, sino que tiene que darle una razón de peso por el cual no tiene. Acuérdense que el acceso a la información es considerado un derecho humano y que toda la actividad del Estado se maneja sobre la base de un piso que es el cumplimiento de los derechos humanos. Cuando se niega información, como ya le digo, hay que darlo por acto fundado. Si durante todo el tiempo se transcurrió el tiempo y hay una falta de respuesta, eso se considera que es injustificado. Y si es injustificado o no se le ha dado la respuesta, se le ha dado una respuesta que no le satisface o que es incompleta o que se ha excedido de los plazos, a nivel nacional se puede ir ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, que si ustedes quieren saber de acceso a la información pública, visiten el sitio web de la agencia porque realmente hace un trabajo encomiable. Y en esta agencia, aparte de que se reúne todo el tema de datos personales, está ese famoso registro que se llama No Llame, el registro donde ustedes pueden ingresar, suscribirse y de esa manera no recibir ningún tipo de publicidad en sus teléfonos. Yo lo tengo y funciona perfecto. Es un trámite que se hace ahí, entonces bloquea, las empresas están obligadas a bloquear ese número telefónico. El reclamo también puede ser judicial con la común acción de amparo, que eso ya es más costo, ya necesita otro movimiento. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes desde que se produjo esa negativa o que no recibieron la información? 40 días hábiles, lo que es un montón de tiempo. Y en todo caso tiene que tratar el organismo y demás de proteger el derecho de acceso a la información, la instancia judicial también protegerlo y contar con los mecanismos más expeditos y más sencillos para que ustedes accedan a la información. El reclamo por incumplimiento se presenta con copia de la solicitud y de la respuesta. Yo les hice acá toda una guía para que después cuando tengan el PowerPoint vayan fijándose. Fíjense que les he colocado el número de los artículos para que después ustedes los puedan mencionar cuando hacen el acceso a la información pública. La Agencia de Acceso a Información Pública Nacional debe responderle en 30 días hábiles, debe publicar la resolución. Por eso les digo que si ustedes van al sitio web de la agencia van a ver todos los casos en donde ha intervenido la agencia y qué soluciones le ha dado. Y si resulta favorable ante el organismo de queja o ante el Poder Judicial, hay 10 días hábiles y el sujeto tiene que sí o sí presentar la información. Si ustedes han visto muchas veces, las ONG hacen todo este camino, porque piden el acceso a la información, no se lo dan, y las ONG litigan, y gran parte de los accesos a la información que abrieron el camino a que esto no fuera un no rotundo, como decían los organismos, porque al principio los organismos decían, no, yo no voy a dar información. Así era tan fácil y tan sencillo. Bueno, a través de numerosos fallos judiciales y de ONG como Poder Ciudadano, como Directorio Legislativo, como Conciencia y demás, han logrado a través de sus abogados y demás hacer que el acceso a la información exista de verdad. El funcionario que incumple, porque incumple suministrando información que no es completa o no da la información o obstruye la información, se considera falta grave desde el punto de vista administrativo, va a tener la sanción correspondiente en lo administrativo, pero también puede llegar a tener responsabilidad penal y patrimonial. La patrimonial en cuanto a resarcir los daños que haya producido y la penal en cuanto a que se trate de delitos. Indudablemente para los gobiernos abiertos
todo lo que tiene que ver con la transparencia, la rendición de cuentas del funcionario y la responsabilidad del cuestionario hace a la correcto funcionamiento de un Estado. Bueno, antes de pasar a la última parte, vamos a ver, hoy están muy callados todos, estamos cansados, me dice uno, no sé quién fue, Beatriz recién entra, a ver quién me dijo que estaba con... Me cuesta mucho escribir con el celular. Bueno, bueno. Buenas tardes, me dice Adriana. En Misiones, el Observatorio de Transparencia del Tribunal de Cuentas de la provincia mantiene los resultados de la auditoría de manera reservada. Bueno, eso es en la lucha, ¿no? Eso no puede ser. Los resultados de la auditoría, además que el Tribunal de Cuentas tiene que ser público, es una cuestión de paciencia y de, ya le digo, ONGs o digamos, personas que se inmolan yendo con amparos y demás para ¿cómo se llama? Eh, lograr que esto sea público, pero la verdad que esto tiene que ser público, Adriana. Bueno, Miriam me dice que estamos todos cansados. Bueno, no, Miriam me dijo que estoy trabajando. Bueno, Miriam, no sé cómo nos estás escuchando, espero que no te reten en tu trabajo. Bueno, ¿alguien que quiere hacer algún comentario? ¿No? Bueno, estamos yendo rápido hoy. Vamos a la tercera parte. A ver. Bueno, Teresa dice que hace frío en Mendiolaza, no sé. Yo trabajé para la gente de Mendiolaza en su momento haciendo, ayudando con la reforma de la Carta Orgánica. Así que tengo algunos amigos por ahí. Bueno, la ley 25.188 es la ley de ética en el ejercicio de la función pública. Otro tema complicado. Todos los temas que hablé hoy, el que yo les pediría que ejerciten es el de acceso a la información pública. Que pregunten, pregunten y pregunten, porque vamos a ir rompiendo los esquemas, ¿no? Muchas cosas que seguramente, a veces hasta un abogado en un juicio puede necesitar que se le dé información desde los organismos de Estado. El tema de ética es un tema complicado, un tema que le gusta a los medios. Y la ley se ha ocupado de hablar de la ética de todos los funcionarios públicos. Esta ley se aplica a todos y se aplica en todo nivel o jerarquía del funcionario, desde el más importante al menos importante. Y esta ley dice que el funcionario público, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, debe comportarse conforme a una serie de principios. Estos son honestidad, probidad, buena fe y austeridad republicana. La buena fe y la autoridad republicana es fácil de entender, pero la honestidad y la probidad a mí me resultaban complicadas, entonces llegué a la conclusión utilizando los diccionarios y la inteligencia artificial, que ser honesto tiene que ver con ser veraz y sincero, pero que una persona puede ser veraz y sincera, puede decir la verdad, pero puede estar actuando eh, sin valores y puede, por lo tanto, carecer de probidad, que es esa rectitud e integridad para actuar. Por eso se pusieron los dos sustantivos, pero, ¿cómo se llama? Los dos principios, pero a veces uno tiende a confundirlos. O sea, el funcionario tiene que decir la verdad y actuar de manera íntegra. Lo más importante para actuar de manera íntegra me parece que es el punto 3, que está en la misma ley, que dice que las decisiones deben privilegiar el interés público por sobre el interés personal. Me parece que esta es la regla principal, junto con la austeridad. Si tuviéramos un poco de esto más austeridad, tal vez tendríamos un poquito menos de problemas. La ley dice que todo funcionario debe fundamentar sus actos y garantizar el acceso a la información pública. El acceso a la información pública con todas las características que ya lo vimos antes, con todas las sanciones, y el tema de la fundamentación de los actos es algo
muy, pero muy común en el Poder Judicial. Una sentencia que no esté fundada no es una sentencia, pero no es así en el trabajo legislativo. No hay como un rechazo a fundamentar el voto y a fundamentar los proyectos cuando se presentan y cuando se sancionan. Esto, que para nosotros es algo que no, digamos, no nos preocupa demasiado, al mundo le preocupa y, por ejemplo, en España, una ley que no esté fundamentada en todos sus artículos y que la fundamentación sea lo suficientemente importante como para que nosotros no tengamos dudas frente a la ley de su importancia y su alcance, se considera inconstitucional. Nosotros, por supuesto, no tenemos nada de esto. El Poder Judicial tiene una decisión más bien firme de no intervenir en el proceso de formación y sanción de las leyes. eh, lo considera, digamos, trabaja sobre la ley una vez que está fuera del órgano legislativo, pero en el mundo el no fundamentar un acto de gobierno es un tema. Por ejemplo, en Inglaterra se utiliza un sistema de inteligencia artificial que va chequeando la presentación de proyectos y la fundamentación de proyectos que hacen los legisladores con el voto que después tienen. Es decir, a ver, este legislador presentó todos estos proyectos que tienen que ver con garantizar la ficha limpia o hizo declaraciones siempre de ficha limpia y cuando viene el voto, vota en contra. Entonces le van brindando a la ciudadanía un informe de coherencia de los legisladores con lo que piensan y con lo que hacen. Simplemente rastreando la información que ellos tienen en Internet, ¿no? El otro tema central también, que tiene que ver con esto del interés público y del interés personal, es el tema de las incompatibilidades y los conflictos de interés del funcionario. Bueno, ustedes saben que, por ejemplo, un juez es incompatible el ejercicio de la función con cualquier otra cosa salvo la docencia. Los legisladores en algunos lugares tienen prohibido el ejercicio de la abogacía. Depende, hay incompatibilidades, digamos, que se establecen para cada uno de los funcionarios. Si va a entrar en un organismo que ha tenido, digamos, que se va a hacer cargo de licitaciones, no puede ser parte de las empresas, ¿cómo se llama?, que van a presentarse. Es decir, todos estos conflictos de intereses, incompatibilidades, la ley no es que determina en qué casos son, es bastante escueta, pero sí marca que no pueden darse. La única vez que yo vi expresamente y explícitamente a alguien hablar de conflictos de interés al momento de votar en el recinto fue de un legislador que en la Cámara de Diputados hace unos años que tenía que votar una ley que era, me acuerdo, sobre gimnasios, y como su hijo era propietario de gimnasios, se excusó de votar porque consideró que su situación era de conflicto de interés. Creo que a nadie ni siquiera le llamó la atención, a mí me quedó muy grabado y creo que ese diputado hizo bien, pero bueno, a nadie le pareció demasiado importante. Acá es difícil porque indudablemente los médicos que hay en el recinto van a votar a favor de medidas que les sean más favorables a ella, lo mismo hay sindicalistas, lo mismo los representantes del AGRE y demás, pero acá no es el conflicto por el interés general que puedan tener por el ámbito de pertenencia, sino el particular que puede terminar siendo digamos, terminar beneficiándolo económicamente o dándole algún privilegio que no le corresponde. Y acá viene el régimen de las declaraciones juradas, que es lo que más se persigue, porque realmente los persiguen con las declaraciones juradas, e incluso la Oficina Anticorrupción tiene el listado de los que no la presentan. Pero el tema con esto es que el mecanismo originario que había previsto la ley era un mecanismo muy amplio, donde había que el legislador o el funcionario tenía que declarar todos sus bienes, todo su patrimonio, todas sus cuentas, todas sus tarjetas de crédito, todo. Y a su vez el de sus familiares hasta un cierto grado, los hijos y la mujer. Luego, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se estableció que bastaba como declaración de bienes y todo la declaración que se hace de bienes personales. Entonces ahora hasta está linkeado, uno directamente la sube.
Se perdieron muchas cosas porque en estas declaraciones ustedes saben, y los que son contadores, cómo se manejan, y lo que es la información de su familia y de su mujer, se presenta en sobre cerrado y no se puede abrir, no se va a entregar esa información a nadie, salvo que haya un proceso judicial. Esto me parece bien porque la familia, y digamos, no tiene en principio, si la cosa no es que se le ha derivado los fondos o hecho a la familia, en realidad no tendría que, ¿cómo se llama? ¿Por qué ser pública cuando está fuera del campo público, ¿no? En incompatibilidades, me acordé ahora recién, me vino al recuerdo de que una de las incompatibilidades que hay es que, por ejemplo, uno no puede ser asesor en dos organismos legislativos distintos. Antes se podía, ahora no se puede más. No se puede ser asesor dentro de la planta, sí se puede ser asesor contratado, lo cual es como si yo te contrato para un tema específico, no importa si estás en otro órgano legislativo. Lo que no podéis hacer es funciones transitorias o casi permanentes para los dos organismos. La ley también habla del régimen de obsequios. Ustedes saben que a los funcionarios le hacen regalos cuando hacen viajes al exterior y demás. Entonces se establece que será la legislación lo que la va a reglamentar. Hay un proyecto ingresado que lo hizo la Oficina de Anticorrupción también en el año 2019, 2018, nunca se trató. El tema es que los no pueden recibir regalos, y si reciben regalos que son para el Estado, tienen que declararlos y entregarlos porque son patrimonio del Estado. Hay algunos países que son muy estrictos con este tema de los regalos. Yo no sé si los conté a ustedes porque doy clases en varios lugares, si les conté el tema de que yo una vez llevé un libro para un legislador, un funcionario del Congreso de los Estados Unidos, amigo, y no lo recibió, y para dárselo tuvimos que ir ¿cómo se llama? No pueden ni recibir regalos para el cumpleaños dentro del cuerpo. Tuvimos que me acuerdo que le entregué el libro, hicimos el acto de entrega para que fuera público en el estacionamiento abierto del Congreso, del Capitolio. Luego tiene toda una sección, también escueta, pero que hace a la promoción de los programas de capacitación sobre ética pública. Durante el gobierno del ingeniero Macri se hacían. De hecho, yo conocía a quienes, digamos, eran los profesores de este tema, gente que viajaba por todos los organismos, viajaba en sentido figurado, ¿no? Iba por todos los organismos y daba pequeñas charlas sobre ética pública a los funcionarios, y después estaba la Oficina Anticorrupción, a la cual uno se podía dirigir para preguntarle, porque a lo mejor, qué sé yo, tenía alguna duda sobre algo, entonces tenía la posibilidad de consultar. Todo eso, la verdad que no sé cómo está ahora porque no tengo acceso, ni tampoco lo que sí veo es que en el ámbito parlamentario las declaraciones juradas se mantienen obligatorias y se persigue a los legisladores con las declaraciones juradas. Al principio vieron que el funcionario puede tener sanciones de tipo administrativas, que son las que tienen dentro de su escala, pero también hay sanciones de tipo penal, y la ley 25.188 modificó todas estas delitos, haciéndolos más gravosos para el funcionario público. El cohecho, cuando un funcionario recibe dinero para realizar algo; el tráfico de influencias, cuando pide dinero para influir sobre una decisión; el cohecho agravado, cuando lo hace un miembro del Poder Judicial o del Ministerio Público; el soborno, que conocemos, para obtener favores. El soborno internacional también está incorporado, que es el que cuando se soborna en transacciones económicas internacionales. Las exacciones ilegales, que un funcionario cobra contribuciones, derechos o dádivas, que cada tanto aparece alguien de un órgano legislativo que dice que su legislador le quita parte de su sueldo. No pasa nada con esto, pero es un delito. El enriquecimiento ilícito, bueno, que ustedes lo conocen desde la Rosadita y más en adelante, que también es un delito.
Civilmente, ¿cuándo se tiene que hacer cargo un funcionario de resarcir al ciudadano, al Estado? Cuando un funcionario comete un acto ilícito, eh, está obligado a resarcir al ciudadano y en todo caso puede ir contra el ciudadano a repetir lo que tuvo que pagar en nombre de él. El funcionario es responsable solo si actúa con culpa grave o dolo y está en el ejercicio de sus funciones y la responsabilidad se analiza según normas de derecho administrativo local en cada caso. Bueno, señores, hemos llegado al final, por lo menos, de la presentación. Hay 10 en el... Sí, la Ferrari de Menem fue un tema que se resolvió, que Menem la tuvo que entregar y después se sorteó para fines públicos. No sé qué se hizo con eso. El de Luna Park de Milei no me acuerdo qué era. No sé, Mario, si me querés contar. Bueno, no sé, si alguien se acuerda qué era, no me acuerdo qué es lo que hizo. Si utilizó el Luna, no me acuerdo. Por supuesto, no puede utilizar un funcionario el Congreso para casarse en la sala de pasos perdidos o organizar una fiesta, no se puede. Todo eso es. En Intuzaingó, me dice Adriana, el acceso al detalle de gasto y todo lo referido a la asignación de partidas presupuestarias, no hay transparencia. Sí, lo tuyo, lamentablemente, Adriana, no es solo problema de Ituzaingó, en varios lugares, no solo en la provincia de Buenos Aires, en varios lugares. Eh, es el tema de, a veces, yo les conté al principio que hay un montón de informes y hay un montón de datos que nadie los mira. Y hay un montón de cosas que informa el jefe de gabinete, 3.000 respuestas por mes, que a lo mejor podrían dar lugar a que algún ciudadano se enojara y iniciara alguna acción. Pero como la gente no mira nada de eso, a veces dar a publicidad los datos, supongamos que el detalle de gastos, algo que sean tan alevosos que sea imposible, a veces la gente no lo seguiría. Una vez que uno empieza a dar publicidad, la gente se acostumbra. Yo me acuerdo de, en la provincia de Santa Fe, haber ido a una comunidad hace mucho tiempo de esto, hacer un trámite en el Banco Nación y encontrarme mientras esperaba en la cola, tenía que pagar un certificado, un impuesto de SENASA, algo así. Mientras esperaba, veo que había una pila de papeles ahí que decía Intendencia, me pongo a leer lo que hay y el intendente repartía esa información sobre la ejecución de los gastos con su firma y la ponía, estaban en el bar, estaban en ¿cómo se llama? En el banco, pero claro, la gente estaba acostumbrada a que informaba todo, entonces nadie miraba nada. Estaban ahí, la pila no bajaba, nadie de los que estaban conmigo, que era mucha gente, se fijaba en lo que era. Y a mí me llamó mucho, mucho la atención también. A veces cuando uno abre, la información no es tan grave como parece. Le tienen miedo muchas veces, aunque los municipios que ustedes me están contando, La Matanza, bueno, parece que tal vez haya otras razones. Bueno, em, ¿qué me dicen? Ale, Conozco una diputada, me dice Duilio, provincial que vio abstenerse de votar en la declaración de interés provincial de una fiesta de Chivito Serrano por su carácter de vegana. Por otro lado, un concejal presidente de una asociación de bomberos voluntarios que se obtuvo votar una autorización de comodato inmueble que beneficiaba a esa asociación de... Bueno, eh, es interesante lo que me contás del tema, Duilio, de la diputada provincial, porque esos proyectos de declaración o de comunicación, como se llamen según el lugar, que parecen tan inocentes, a veces son proyectos complicados, no digo este, pero digo que, por ejemplo, al legislador le presentan un proyecto de declaración de interés público de un libro. Eso no lo debería acompañar nadie que no leyó el libro. Porque lo mismo le presentan una declaración de interés de un congreso médico donde atrás hay un gran laboratorio y se cobra entrada. Eso no se podría declarar de interés. ¿Me entienden? Hay muchas cosas que hay que mirarlas con atención. Ahora,
Hoy, por ejemplo, me trajeron un proyecto de pedido de informe de la oposición, nosotros estamos en la Comisión de Salud, que se queja porque desaparece, no, perdón, la Comisión de Defensa, que se queja porque desaparece una escuela dentro de la Armada. Nosotros fuimos a fijarnos y la escuela no desapareció, sigue funcionando, de hecho se nombró actualmente su director. Muchas veces se hacen esos proyectos sobre la base de la información que encuentran en los medios, y esos proyectos no son exactos. Entonces, yo como asesora, y a los que son asesores, y a los que son legisladores aún más, fíjense los proyectos, porque los proyectos pueden ser inocuos, pero no serlo. Está bien que con esos proyectos pasa lo mismo que con todos. Con esos proyectos pasa el tema de que nadie mira después. Entonces nadie los va a estar mirando a ustedes si lo firmaron o no lo firmaron. Pero si uno cumple con los principios de probidad y demás, tiene que mirar esos proyectos. Y tiene que marcar cuáles va a acompañar y cuáles no va a acompañar. Eso se llama acá en la jerga del Senado el anexo 1. Cuando viene el anexo 1 es un montón de proyectos a tratar en el recinto que se tratan mano alzada y que sin embargo algunos asesores molestos como nosotros los miramos uno por uno a ver de qué se trata, porque nos hemos encontrado con muchísima sorpresa. Y en cuanto a las fiestas, no sé por qué, bueno, esta diputada sí, por supuesto, tenía una posición. En el caso de la diputada, no es que no quiso la fiesta del Chivito Serrano y por lo tanto no lo votó por ser vegana. Acá no es una cuestión ética porque lo hace, sino es una cuestión de moral personal. Digamos, hay que diferenciar la ética de la moral en este sentido. Por convicciones propias, uno puede decir que se va a abstener de votar esto, no. Es correcto decir, yo no estoy de acuerdo con nada de esto, por lo tanto. Ahora, estas fiestas son muy importantes también, porque generan muchos ingresos y demás. Ale, hay Eh, una mano levantada. a ver, Domingo, creo que veo, ¿no? Dale, dale la mano, dale la mano, dale la voz. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Dos cositas rápido. Sí, No pude dejar de acordarme en esto de acceder a la información cuando en el 2020 un periodista, pero lo hizo como ciudadano, pidió el registro de los ingresos a la Quinta de Olivo y milagrosamente se lo dieron a los 15 días, lo contó él, y ese Excel destapó, porque luego vinieron fotos y archivos visibles, destapó una situación que después hasta inclinó un resultado electoral como lo hizo en el 2023. Eso me pareció fabuloso. Es como que dejaron escapar el elefante por la ventana. lo Y lo mismo otro, pasó ahora y pasó con el jefe de gabinete la última vez que vino al Senado, que vino muy magnánimo y dijo, acá están todas las visitas que hubo en Casa de Gobierno por el escándalo de las monedas estas, los bitcoins estos. Libra, Libra. Y dijo, acá trabajo, levantó una carpeta y dijo, acá está toda la información de los que vinieron, y al día siguiente, porque una ONG había hecho un acceso a la información, las cotejaron y a la ONG le habían dado la verdadera y el ministro estaba trayendo una que habían sacado los visitantes de eso. Le tienen miedo a los accesos a la información, por eso no solo las ONG, sino también los periodistas y muchas veces los legisladores Sí. tienen otros mecanismos para preguntar, preguntan por acceso a la información. Mm. Y lo otro que quería preguntar es si la Oficina Anticorrupción está funcionando de pleno ahora, porque sé que hace poco no le dieron la posibilidad de ser creyente, no recuerdo en qué causa, si ACNA. Le quitaron esa posibilidad de ser querellante en todas las causas, pero está funcionando, sí, y está Ah, está funcionando con las funcionando. declaraciones juradas. Lo que pasa es que esa oficina, aún en la época del presidente Macri, es un error, tiene que ser una agencia aparte, porque al estar dentro del Poder Ejecutivo es como que no puede controlar bien todo. Entonces, inclusive a mí me parece que fue un error desde el principio. Tendría que haber sido una agencia que tuviera su autonomía, que se eligiera su persona allí y que trabajara por fuera. De hecho, nunca se logró eso, ¿no? De acuerdo, gracias. Y Domingo y todos, de acceso a la información, no sé si ustedes ven este libro, no sé si se ve, a ver, ¿cómo es? No, no lo ven.
bueno, está en internet, es Ley de Acceso a la Información Comentada, que es una ley, es un proyecto que hizo el entonces funcionario en la época también del gobierno de Macri, Hernández, Adrián, ¿no? Adrián Hernández, no, ¿cómo? Sí. Y es muy interesante porque va analizando cada uno, es gratuito, está en internet, se baja, y va analizando cada uno de los artículos y poniendo los casos. Entonces es interesante. ¿Alguien más? O sea, fácil lectura para ir a chequear algo cuando uno tiene una duda. ¿Alguien más? ¿No, Villa? No, no, no veo manos levantadas. Bueno, yo me despido de todos como docente, pero voy a estar acompañándolos en la próxima y si hay alguna pregunta o cosa, voy a estar siempre todo el año, así que cualquier cosa que necesiten preguntarnos, Guillermo y yo vamos a estar. Guillermo ahora les va a decir algo sobre los diplomas de estos módulos. Eh, Así que, ¿cómo se llama? Si no hay más preguntas, podríamos hoy hacerlo un poco más corto. Ha sido un placer estar con ustedes, les agradezco que hayan estado en tiempos difíciles y asiagos que nos toca a todos en una presencia prácticamente no, empezamos con 75 y seguimos hasta el final con 73, 74, se van yendo a las 8, pero están todos, así que muy, muy agradecida. Y quedo a disposición para que necesiten. En alguno de los PowerPoint está mi correo, si no, es alejandraesbetas @gmail.com bueno, estoy ahí para ayudarlos en lo que necesiten. Guille, ¿le vas a decir algo del diploma? No, que se les enviará a los que estuvieron el 100% de las clases y tal vez se pueda hacer una excepción al haber 5 clases esta vez, este módulo, que los que concurrieron asistieron a 4 de las 5, así que ya les va a llegar un mail con un formulario para completar. Guillermo lleva los presentes porque la Fundación Konrad Adenauer sigue las presencias, entonces de todas las clases se sacan los videos y la cantidad de gente que está en el chat, así que está registrada la presencia de ustedes. Bueno, nos vemos entonces. Cariños a todos y pasen una buena semana. Chao, Guillermo, gracias.